darle una leída, de recordar, porque ya lo saben, y aplicar todo el paciente que tiene, todo. Así como hay muchas colecitis y apendicitis que se ven mucho en el área de cirugía, le van a llegar muchas pancreatitis, ¿ya? Entonces, veamos pancreatitis. Tienen que repasar un poquito de anatomía también, porque si vemos ahí, el páncreas está la cabeza del páncreas va hacia la parte del duodeno, ¿no es cierto? Entonces sabemos que en esa parte del duodeno desemboca también la vía biliar, que es el colédono. Y si salen algunas piedritas o barro biliar, esto nos produce una inflamación del páncreas. Por eso hay muchas personas que nos van a llegar con pancreatitis, ¿ya? Porque son personas con colecitis litiasis. Acordémonos un poquito de anatomía. Está detrás del estómago, delante de la cava inferior, aorta, L1 y L2, y está entre el vaso y el duodeno, ¿ya? Siempre recuerde que el subconducto Wilson desemboca en la segunda porción del duodeno, misma porción donde tiene la vía biliar y desemboca el colédono. Entonces a veces las piedritas se van ahí y lo que tenía que salir del páncreas para ayudarnos a digerir, entonces no sale hacia el intestino. Esto va a provocar que toda esa digestión que tenía que realizarse en el intestino se active en el páncreas. Por eso se inflama el páncreas, en la mayoría de las causas, o al menos en nuestro medio, ¿no? Entonces la pancreatitis es una inflamación del páncreas, que sabemos que es una glándula que tiene tanto funciones exócrinas como ser la producción de enzimas digestivas o la secreción de hormonas como la insulina. Pancreatitis aguda es la que más vemos, y otra complicaciones cerebro-pancreatitis crónica, ¿no? La aguda, inflamación súbita del páncreas, que generalmente es reversible, y la crónica es una inflamación progresiva que resulta de un daño irreversible y fibrosis. Como les iba diciendo, les van a llegar muchos pacientes de emergencia. A veces, la primera persona con la que el paciente se encuentra son con los internos, ¿no? Porque hay lugares donde no hay residentes, o el cirujano está en quirófano, o está atendiendo a otro paciente más grave. Entonces, el paciente va a llegar primero con ustedes. Y ya ustedes tienen que ir atendiéndolo, viendo qué es lo que tiene y viendo la manera de ayudar, ¿ya? Entonces, la mayoría de las causas que nosotros tenemos de pancreatitis son los cálculos biliares. A veces nuestro paciente ya sabe que él tenía piedritas en la vesícula. Pueden haber otras pancreatitis también por consumo de alcohol, por medicamentos o por algún traumatismo. Recordemos otro poquito que les decía que el páncreas secreta enzimas digestivas inactivas, que son las proenzimas, se activan dentro del páncreas y desencadenan su autodigestión cuando hay esa obstrucción. Ahí el mecanismo fisiológico es una activación intracelular de enzimas pancreáticas como la tripsina, provocando daño insular, liberación de mediadores inflamatorios, porque producen la autodigestión que genera esta respuesta inflamatoria masiva, y también hay un compromiso microvascular. El daño inflamatorio lleva a una fuga capilar y edema pancreático, y el daño tisular es directo en el tejido pancreático, y cuando hay complicaciones pues puede producir una necrosis grasa, puede producir hemorragias y también daño en el parénquima. Cuando ustedes les llega a un paciente, siempre, antes de pensar en laboratorios, antes de pensar en la conducta, la clínica, lo que me dice el paciente y cómo está. Yo cuando voy a sospechar, primero va a llegar el paciente con pancreatitis con un dolor abdominal intenso, puede ser que llegue doblado, puede ser que haya tomado medicamento, un ibuprofeno, se haya ido a la farmacia, le haya colocado intramuscular una ira, pero pese a ello, el dolor en la pancreatitis es continúa, ¿ya? Porque no solamente se ve a los AINES, ustedes tienen que hacer combinación con otro analítico que lo potencie, como ser un opiáceo. Entonces el paciente llega con un dolor intenso y puede estar en el epigastro y sangre en el cinturón, ¿no? El paciente va a decir, me duele hacia la espalda. Va a empeorar después de comer o tener alimentos grasos. Aparte del dolor abdominal, que sabemos que es acá en el abdomen superior, el paciente va a tener muchas náuseas y vómitos. El paciente va a estar vomitando, porque la pancreatitis provoca un hilo paralítico. Entonces, si no hay peristaltismo y todos los jugos gástricos y demás que secretan nuestro organismo se acumulan, y como no hay ese peristaltismo para que baje, entonces se va a acumular y
salir por arriba, ¿no? Tenemos ahí lo que es náuseas y vómitos. Como hay ese híbrido, también vamos a tener distensión abdominal, que a menudo está acompañado de la disminución de ausencia de ruidos intestinales. Entonces, ¿cómo voy a corroborar eso? El paciente llega, hacemos inspección en abdomen, luego se hace ocultación. Ustedes van a ponerse el fonendoscopio, van a ocultar y no va a haber ruido, ¿ya? No hay ruido hidroaéreo, hay híbrido para ir. El paciente puede presentar fiebre. Y si el paciente ya está cruzando con una pancreatitis más severa o grave, ya puede presentar signos como taquicardia, hipotensión, debido a que el paciente se deshidrata y empieza a haber un compromiso sistémico. El paciente también puede estar con ictericia, les decía yo que una de las causas de la pancreatitis es porque algún calculito se bajó de la vesícula, se fue a la vía biliar. Entonces, por esos mismos conductos del páncreas, también baja todo lo que produce el hígado, ¿no? Y dentro de ello está la bilirrubina. Y si tenemos algo que tranca ahí y no va hacia el intestino, entonces se acumula en el cuerpo. Y mi paciente me va a llegar histérico. Ustedes van a ver al paciente amarillo. Entonces puede presentarse. Si una de las causas es la obstrucción por cálculos biliares, entonces el paciente les puede llegar histérico. También ya cuando hay una complicación y hay hemorragia, hay signos que se pueden ver. Como que se ve en la imagen, es una equimosis que se ve a nivel periumbilical, que es el signo de Cullen, y también puede existir esa misma equimosis en ambos flancos, que es el signo de Gray-Turner. Entonces, como les decía, lo primero, paciente, anamnesis, ¿por qué viene? Va a decir que está dolorido, cómo es el dolor, hace qué tiempo, qué tomó, lo examinamos. Entonces yo voy a ver cómo está, voy a escuchar, voy a palpar y de acuerdo a eso yo estoy pensando en mi cabeza, a ver, el paciente tiene dolor arriba, va hacia atrás, está vomitando, comió una comida grasosa, van a haber muchas pancreatitis de repente que usted ya, cuando empiezan el internado en enero, ¿no? Porque empiezan las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, todos comen chancho y se llena el hospital de pacientes con cólicos biliares con pancreatitis, ¿ya? Entonces el paciente le va a llegar así, vomitando. Yo ya tengo que tener mi presión diagnóstica, tengo que pensar, mi paciente puede tener pancreatitis. ¿Por qué es muy importante diagnosticar la pancreatitis? Porque si es de origen biliar, o sea, si es por un calculito o la vesícula tiene piedra, si solamente fuera colelitiasis o colecitis litiásica, mi paciente tiene que entrar a cirugía, puede entrar, ni bien ingresa una vez complete su laboratorio, o puede entrar de repente al siguiente día. Pero si tiene pancreatitis, paciente con pancreatitis no se opera al ingreso. Paciente con pancreatitis tiene que resolver el cuadro. No se opera en ningún lado las pancreatitis de inicio agudo. Tenemos que resolver el cuadro de pancreatitis. Entonces es importante que nosotros diagnostiquemos la pancreatitis. Porque si es de origen biliar, primero se resuelve el cuadro de pancreatitis y después vamos a pensar en retirar la vesícula. ¿Ya? Entonces yo ya examiné a mi paciente, tiene toda la clínica de una pancreatitis, tengo que solicitar laboratorio, pero también tengo que saber qué laboratorio solicitar. Entonces mi paciente, siempre los pacientes van a pedir hemograma, porque ahí vemos el grado de infección, vemos si el paciente está lento y otros parámetros más. Y el laboratorio que a mí me da el diagnóstico de pancreatitis, que es la milasa, dentro de las primeras 48 a 72 horas, porque después disminuye. Y si ya el paciente de repente viene de lejos y está con más de 4 días de evolución, es preferible la lipasa. Ustedes tienen que aprender a recordar o volver a leer los valores normales, ¿ya? Porque yo puedo decir, la milasa es una pancreatitis cuando tiene 3 veces el valor normal. Pero si no sé cuánto es lo normal, me pueden decir, su paciente tiene 60, ¿quiere pancreatitis o no? Y si yo no sé cuánto es el valor normal, de repente el valor normal es 10 y 3 veces sería 30 tiene. Pero no, el valor normal de la milasa es ¿hasta cuánto? Hombre, cuidado. No van a tratar primero cirugía, ¿no? Bueno, tienen un mes para ir a mirar y recordar, ¿ya? Porque le van a llegar al laboratorio y ahí van a ver la milasa, lo normal.
recuerden hasta 100. Entonces, si digo 3 veces el valor normal, ¿cuánto sería? 100 por 3. Entonces, paciente que tenga amilasa arriba de 300 ya es un diagnóstico de pancreatitis, ¿ya? Los hemogramas, vamos a ver si hay leucocitosis. Gracias. Electrolitos también. Hay una de laboratorios que se alteran, ¿no? Pruebas de función hepática, porque y bilirrubina, ¿saben cuánto es el valor normal de la bilirrubina? Hasta 1, ¿ya? Y hay una directa y una indirecta. La que se nos eleva en la pancreatitis es la directa, que es después del hígado. Entonces, ¿por qué yo necesito saber cómo está la bilirrubina? Porque si hay obstrucción ahí en esa vía biliar, la bilirrubina se eleva, aparte de que el paciente está intento, la bilirrubina está por encima de 5, y ya mi paciente ahí necesita otra conducta. Necesita de repente la vía biliar de obstruir las tres, se hace una ESP, que es una angiopancreatografía electroradioendoscópica. Entonces yo voy pidiendo laboratorios que pueden verse alterados en este cuadro, ¿ya? Diagnósticos siempre en toda patología de la clínica, pido laboratorio y puedo precisar estudios complementarios como son los de imagen. Le pido una ecografía abdominal donde se puede ver el páncreas inflamado. Si el paciente no está con una evolución favorable después del primer, segundo día, puedo pedir una tomografía y hasta una resonancia magnética. También tenemos complicaciones. ¿Cuáles serían las complicaciones? El páncreas, puede haber necrosis pancreática, pueden haber conexiones y después de unas 6 semanas pueden tomarse quistes, pseudoquistes, pueden haber abscesos, pueden haber hemorragias. Si el paciente tiene una pancreatitis grave, se descompensa, puede llegar a un shock, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, a una sepsis y a una coagulación intravascular diseminada. Una vez nosotros hemos diagnosticado la pancreatitis, hay que hacer el tratamiento, ¿ya? En el internado, sé que ustedes tienen que hacer muchos papeleos, el interno es de mucha ayuda, pero no se aboquen solamente a copiar, ¿no? Está la receta y copio, sino que ustedes ya tienen que empezar a tomar conducta, porque este es su último año de formación, donde ustedes tienen que aprender lo que van a hacer cuando salgan. Ya van a ir a atender a un paciente en un primer, segundo nivel, donde les toque, y ya les van a llegar pacientes con pancreatitis. Entonces yo tengo que saber qué hacer. Ya lo leí, ya lo vi, y en mi paciente también lo voy a corroborar. Entonces no solo se dediquen a copiar las recetas. Entonces yo veo las indicaciones, bueno, algún día me va a tocar ver a un paciente que tiene dolor abdominal en el cinturón, que está vomitando, a ver, le están dando este medicamento y tengo que preguntarme por qué y aprender para qué, ¿ya? Si el paciente tiene un hilo, quiere decir que no hay peristaltismo y que está vomitando, entonces hay que dejarlo en ayuno, en NPO, ¿ya? No le tengo que dar bien. Entonces, hay muchas cosas que tienen que razonar y no solo aprender de memoria. Si mi paciente no está comiendo, se va a deshidratar, ¿no? De ya la pancreatitis le lleva un proceso de hidratación, entonces hay que hidratar, van a poner vía, ¿ya? Ponemos hidratación, el paciente viene por dolor, y es por un dolor intenso, entonces yo tengo que poner analgesia. Les dije que el dolor de la pancreatitis no solamente cede con AINE, entonces yo tengo que asociamos a unos opiáceos, el que manejamos aquí es el tramador, podemos poner ibuprofeno más tramador, y ahí recién va a calmar el dolor. Entonces yo aprendo a manejar y hacer sinergia con los medicamentos, ¿ya? Analgesia, sobre todo calmar el dolor, porque el paciente viene muy dolorido. Antibióticos, dice solo si se confirma infección, se utiliza en nuestro medio de los antibióticos. Tratamiento de la causa subyacente. Cuando un paciente entra con una pancreatitis, si es leve, que yo le pongo ayuno, lo hidrato, le pongo analgésicos, y después de 48 horas yo veo que el paciente ha mejorado, que ya no tiene dolor, que oculto y ya tiene fluidos hidroaéreos, que el paciente ya tiene apetito y le hago laboratorio, quiere decir que ese cuadro es una pancreatitis leve, que está en resolución y que ya puedo operarlo la vesícula. Pancreatitis leve después de 48 72 horas puede hacer su colecistectomía. Entonces puedo tratar la causa. Si una pancreatitis leve,
48 horas el paciente va a ir a cirugía. ¿Ya? Si, como les decía, hubiera ahí en el conducto coleótico, que es el verde que está bajando hacia la segunda porción del órgano, si eso está lleno de piedrita, hay que desobstruir. Entonces, para eso le voy a pedir con la angiopancreatografía gestora endoscópica. Quizás muchos de ustedes tengan que llevar a sus pacientes, porque en nuestros hospitales no hay, creo que solo hay en el San Juan de Dios. Entonces, a veces se llevan a lugares donde le hacen una endoscopía, llegan a anestesia segunda porción del duodeno, inyectan un contraste y si hay piedrita, hacen un corte, una papilotomía y meten una cartilla y retiran todas esas piedritas, ¿ya? En eso consiste la ERCP o la CP. Si el paciente es de causa alcohólica, pues tiene que suspender. Y si presentara otra causa o absceso, pues puede también necesitar drenaje. Ese era el primer tema que les quería comentar, no sé si tienen alguna duda. Es muy importante, ¿no? Y no solo en la pancreatitis. En la pancreatitis de inicio se utiliza ciprofloxacina, que sí atraviesa la barrera pancreática, y si vemos que el paciente todavía no está mejorando, podemos o aumentar la dosis de ciprofloxacina o asociar a metronidazol. Si pesa la cipro y metronidazol, mi paciente continúa con fiebre o continúa mal, ya me paso yo a otro antibiótico de mayor espectro, utilizo Mifenet, Meropenem. Ese Meropenem no sabe, no sé, só sei esse negócio de... Este es uno de los temas más importantes, y no solamente de cirugía, porque llegan muchos los pacientes, ¿no? Y sobre todo en la noche son los que más lo van a desvelar. Si tuviera que darle dos consejos ahorita, uno sería: estudien, recuerden lo que ya han aprendido, porque eso lo van a ver en el paciente. Es interesante que ustedes lean, ¿no? Paciente, hablaba de pancreatitis y lo van a ver llegar a su paciente así. Y van a decir, puede ser pancreatitis o colecistitis, né? Apendicite puede ser 3 también. van a pedir amigdalia y fácil, van a No ver só pode nada. pancreatitis. Entonces van a ver en el paciente todo lo que ustedes han leído. Estudien, prepárense, tienen 1 mes y 6 días, ¿ya? Entonces lean. 1 mes y 6 días. Y el otro consejo sería Durante 5 anos nós temos que estudar assim 1 mês e 6 ¿ya? Porque ahora se va a dar cuenta este año que los pacientes hay a toda hora, ¿ya? Y algunos pacientes aguantan hasta las 10, 11 de la noche y ya no pueden dormir y recién van al hospital a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a toda hora, ¿ya? Entonces ya tenemos el siguiente tema, que es abdomen agudo. Recordando un poquito de anatomía, tenemos los 9 cuadrantes, no se olviden: hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo, los flancos, las región umbilical, las fosas ilíacas derechas. Recuerden siempre que les decía que las patologías quirúrgicas que son más prevalentes están a qué lado? Derecho, ¿no es cierto? Arriba, vesícula, y abajo, apéndice. Entonces, las patologías que más van a ver en cirugía están al lado derecho. Arriba la vesícula, va a tener paciente multipositivo, y abajo el apéndice con el signo de, ¿cómo se llama el signo de la descompresión? Esse é o signo do Bloomberg, ¿no? Bloomberg positivo. Ya. positivo. Entonces, ¿qué es abdomen agudo? Es una condición médica urgente que requiere una evaluación y tratamiento rápido. Implica un dolor abdominal intenso y repentino, acompañado de otros síntomas que pueden indicar una variedad de condiciones subyacentes y alguna potencialmente grave. Requiere un tratamiento médico o quirúrgico urgente. Entonces, el abdomen agudo puede ser médico o puede ser quirúrgico. Ahora nos vamos a enfocar en el abdomen agudo quirúrgico. El abdomen agudo, ¿cuál sería la clínica? Dolor súbito, intenso, continuo, que puede irradiarse a otras regiones. Los signos vitales pueden tener el paciente llegar a ataque cardíaco, puede tener fiebre, puede ser estar hipotenso, y al examen físico puede presentar una rigidez abdominal, tendencia a la palpación, signos de irritación peritoneal, que también va a ser frecuente. Recuerden, primero ustedes tienen que ver, porque hay pacientes que van a llegar muy distendidos.
pueden tener una obstrucción intestinal, pueden estar pacientes con el abdomen plano, o de repente ustedes al inspeccionar ya van a ver que el paciente tiene alguna cicatriz anterior, ¿ya? De repente yo veo que mi paciente tiene blumen, tiene toda la clínica de una apendicitis, pero lo examine y veo que ya tiene una más borde. Entonces mi paciente ya fue operado de apendicitis, ya tengo que ahí empezar a hacer otro diagnóstico diferencial. Entonces primero observo a mi paciente, luego oculto y luego voy a la palpación y a la percusión. El abdomen agudo quirúrgico se clasifica en 5. Hay el inflamatorio, el obstructivo, perforativo, el hemorrágico y el vascular. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Inflamatorio. Proceso inflamatorio como las apendicitis, peritonitis, diverticulitis, abscesos intraabdominales y pancreatitis. Lo que más van a ver son apendicitis y las colecistitis también. Ahora, ¿por qué es importante que ustedes, tanto ahora en su internado como médicos generales, aprendan o estén diagnosticando? Porque si ustedes no diagnostican una apendicitis, o pero si solo le cargan el dolor al paciente pensando que es otra patología, después de las 36 a 48 horas, ¿qué va a pasar con esa apéndice? Se va a perforar, va a hacer una peritonitis. Y ya el paciente no solo va a hacer una apéndice, está ahí en el intestino grueso, ahí se forma la materia fecal. Si la apéndice se perfora, va a haber materia fecal en todo el abdomen, va a inflamar toda esa membrana.